En Propuesta Semanal contamos con la participación de la licenciada Claudia Rita Abreu Herrera. Ella es titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. Antes era Secretaría de la Mujer y es también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y se nos estrena en el programa. Muy buenos días, Claudia, un placer tenerte en el programa. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí de invitada por primera vez y espero que no sea la última. No, el estreno siempre es a través de aquí. Ah, qué bien. Claudia, pero te invito a una taza de aroma, sabor y calidad Encantada que nos de brinda tenerte. Industrias Vanilejas y también Kenia, que ya se retorna después de sus vacaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Claudia, me llama la atención el nombre, el cambio de Secretaría de la Mujer a Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. Bueno, tú sabes que ahora hay muchas cosas que están cambiando, no solamente es el tema de la mujer, ya se entiende más como un asunto que va más allá solamente de la diferencia entre hombres y mujeres, sino que hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta en un mundo ya con tanta diversidad. Entonces se tomó la decisión, en vista de cómo va cambiando el mundo, de ir pues a los tiempos, y por eso estamos cambiando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, adaptándonos a nuevas generaciones, y así se llama la Secretaría ahora de Equidad y Igualdad de Género, que evidentemente beneficia más a las mujeres porque seguimos en un estado de desigualdad importante. Eso mismo yo iba, porque no solamente en el PLD, sino en todos los partidos. Sí, es así. Por ejemplo, el presidente Abinader prometió darle una participación a la mujer y usted coge de los ministerios, creo que nada más hay una o dos. Sí, hubo dos y ya nada más queda una. Y en cuanto a los viceministerios, realmente creo que hay una diferencia enorme. Si no me equivoco, son 122 viceministerios y de eso hay algunos 30 y pico que son de mujeres, 38 si no me equivoco. Ustedes, por ejemplo, en el Comité Central, ¿cuántas mujeres hay? En el Comité Central somos minoría, somos como un 36% más o menos. Pero se ha avanzado como quiera, porque sí, en el PLD se está avanzando bastante. Hubo épocas que era todo hombre. Lo que pasa es que es difícil trabajar el asunto de género, porque la gente a veces no quiere profundizar en el por qué que pasan las cosas. Por eso es que en esta ocasión nosotros, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pues decidimos empezar haciéndole una ofrenda floral a nuestra compañera fallecida ya, pero siempre recordada, Gladys Gutiérrez, porque nosotros entendemos que la visibilización de la mujer y el rol de la mujer a nivel de la historia no se le entrega al mismo lugar. Y le pedimos, hablamos con el secretario general y también el presidente del partido, vamos a hacer los papeles necesarios, las peticiones, las solicitudes formales necesarias para llevar el rostro de Gladys ya a un busto, a la Casa Nacional, que nada más es muy masculinizada. Es muy importante para las mujeres verse reflejadas. No solamente en la fue peleadita, sino que fue una luchadora por eso mismo, de la izquierda. Bueno, perdió su esposo. Así mismo, compañero. Una persona no solamente reconocida por el partido, sino a nivel nacional y también internacional. Y por eso creo que para nosotros es un orgullo, y creo y entiendo que para Juan Bosch habrá sido una gran conquista que Gladys Gutiérrez se pusiera en las filas de nuestro partido. Y son personas respetadas en todos los partidos, dentro y fuera. Y como decías, el problema de la mujer, pues, y en eso siempre hay que lanzar un lazo de olivo en lo que es un ramo de olivo en lo que es la participación de la mujer en la política, y olvidarnos de banderías, porque si no estamos en las mismas condiciones, no importa los partidos, en cuanto a la participación. Ahora, en cuanto a las políticas públicas que benefician a las mujeres más pobres, pues ahí sí ya el PLD, independientemente de lo difícil que sea la participación dentro del partido, el PLD sí tiene políticas que pueden enseñar. Prioridad. Claro, y políticas que puede enseñar, que tienen que ver con beneficiar a las mujeres y a las madres solteras, y es algo mundialmente conocido que siempre dentro de la pobreza la mujer es la más afectada. No es que no haya hombres pobres ni familias completas pobres, pero dentro de la pobreza la mujer siempre termina siendo la más afectada. Hay muchas mujeres que son cabezas de familia. Tenemos a Ana Patricia hablando de la mujer remota. Encantada, ¿no? Claudia. Skype, Claudia, adelante. Claro que sí. Hola. Encantada, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cuál va a ser, qué va a diferenciar a la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género de la anterior Secretaría de la Mujer? No solamente en el nombre, sino en las acciones, a tomar en consideración nuevas políticas, nuevas formas de visualizar todo esto.
Bueno, mira, estamos trabajando en eso de la visibilización del tema de las mujeres. Estamos trabajando también en ayudar a compañeras, porque hay que entender por qué es que las mujeres a veces dicen que no participan en la política. Se dice muy fácilmente, a veces los políticos te dicen, es que no hay mujeres. Sí, no hay que se mujeres, dice. pero las mujeres estamos ahí. Lo que pasa es que se nos hace difícil que nos visibilicen. Y estamos trabajando ya incluso a partir del lunes pasado en unos talleres especializados para no solamente en el tema de comunicación, también de empoderamiento. En la experiencia que tuve en el gobierno, por ejemplo, porque yo entré a este tema del género y de sensibilización del género, siempre la tuve porque mi madre es una mujer que estuvo en la Guerra de Abril, fue una actriz que dio muchos años clases en Bellas Artes, Ángela Herrera. Y bueno, pues siempre he tenido esa sensibilización con el tema de la desigualdad. Perdón, es bueno decir que cada vez es una mujer 5G. Ella es una de sus especialidades, aparte de que se graduó en comunicación, justamente la tecnología de la información. Sí, en eso trabajé mucho tiempo y se identificó el por qué las mujeres no ingresan a carreras tecnológicas, por ejemplo. Y una de las cosas que tenían que ver con eso era un asunto hasta de autoestima, que veían las niñas ya cuando estaban en la secundaria, y pues no se inclinaban por las matemáticas, por ese rol que siempre se quiere preestablecer de que eso no es para ti, eres una nerdita, ese tipo de cosas. Pues en la política no te creas que pasa tan distinto. Cuando las mujeres entran a la política se les hace más fácil seguir a otra persona, no les da un poquito de pánico a veces hablar de muchos temas, entienden, los hombres se hacen creer que de verdad saben y controlan todos los temas y no es necesariamente así. Hay temas en los que uno tiene más conocimiento que otros, es normal. Entonces hay una situación de rol de la mujer, de dificultad también por el tema de cuidadoras que somos y los horarios en que se hace política. Quien ha ido a hacer política a nivel nacional se da cuenta en las reuniones cómo tienen que andar las mujeres participando hasta con 2 niños cargados. No, o sea, es muy difícil. Y yo imagino que si el esposo no es político, entonces ahí está el celo, porque llegaste tan más tarde. complicado. Exactamente, y son ambientes de hombre. Y la política se practica dentro de los partidos, pero en los espacios, por ejemplo, de peñas, que es donde se comparte conocimiento, se habla también de política, se conocen cosas, perspectivas. A las mujeres se les hace difícil participar en esos espacios, por lo que usted decía. A veces es un asunto de que el marido se puede poner celoso, pero también a veces es un asunto de que los hombres que están compartiendo en política no te respetan o le quieren hacer entender a otra persona que tú tienes algún vínculo sentimental con ellos. O sea, es muy difícil y yo lo digo abiertamente porque eso pasa y hay que entenderlo para uno trabajarlo y en empoderar a las mujeres en ese sentido. Claudia Rita, la semana pasada, en esa silla, para propuesta semanal, estaba sentado y participó en la entrevista nada más y nada menos que Rafael Paz. Para mí fue una sorpresa su renuncia, porque él no manifestó ningún disgusto con el partido. Básicamente la entrevista fue para cuestionar la reforma constitucional y la obra de gobierno del PRM. ¿Cómo cae esa renuncia de un joven brillante que tuvo un ascenso meteórico, que parece que prometía mucho su carrera política? Ese día en particular, que fue el lunes 7, que eso sucedió, pues mi día fue un día muy especial. Yo me levanté tempranito para ir a hacer los preparativos de la ofrenda floral que le hicimos a Gladys Gutiérrez en el cementerio Cristo Redentor. Y ahí estuvimos, leímos un manifiesto, no solamente recordando las cosas de Gladys, sino también comprometiéndonos a seguir su lucha, y un manifiesto donde hablábamos de todos los abandonos que entendemos que el gobierno dominicano le ha hecho a la mujer y que las propuestas que están en su propuesta, en su plan de gobierno y cosas que ha prometido en el pasado y en el primer 27 de febrero donde habló y prometió una serie de cosas y luego las repitió en este pasado. Entonces después de ahí, yo estoy oyendo los rumores, pero yo soy también secretaria general de la COPAL Mujeres. Yo tenía un webinar ese día con varias personas de Latinoamérica, excelente, se dio, participaron, la participación fue muy buena, y después de ahí entonces, ahí respondo también la pregunta que me hicieron ahorita. Hicimos un taller especial interno para esas mujeres, irlas empoderando para que vengan a medios como los de ustedes a hablar. Hay muchas mujeres que tienen mucho que decir en el partido y que se encargan de temas especializados, no necesariamente de género.
Y después de ahí fue que yo oí eso fue a las 7 de la noche que yo oí el tema del video de Rafael Paz, y realmente no sé la parte de atrás, porque entonces el otro día era 8 de marzo y también tenía muchas es que nadie lo sabe. Entonces ahora es un misterio por qué. No sé, ojalá muchas mujeres del partido y muchas mujeres jóvenes tengan la oportunidad de entrar al comité político, porque somos gran mayoría, gran minoría en ese espacio. Y creo que eso viene también, fíjese cómo es importante que las mujeres participen en los espacios gubernamentales, porque eso le da cierto salto. Él fue beneficiado también con dirigir una institución que le dio visibilidad. Y aunque este gobierno ha dicho, bueno, vamos a poner todas las gobernaciones, pero a la hora de la verdad eso no es ahí donde están las cosas de poder. Balaguer lo hizo hace muchísimos años. Y Trujillo también lo hacía. Un gobernador no hace nada. Entonces, realmente tú sabes que en este tipo de cosas algo va a pasar. Quien renuncia a un partido, yo creo que tiene 3 alternativas. O se va a otra fila de otro partido, o se retira a su casa y no participa en política. Pero también a lo mejor quiere un partido, quién sabe. Bueno, ya creo que cada día con la ley de partido es más difícil crear el partido, sí. Adelante, Ana Patricia. Claro que sí, Claudia, tú tienes una campaña muy novedosa que llama mucho la atención, donde sales con una imagen que muestra a una mujer, pero quisiera mostrar a un hombre. O sea, explícanos un poquito realmente cuál es el mensaje que tú quieres dar con esta imagen. Eso fue cuando me lancé para la Secretaría de Género. La foto, sí. Esa foto, yo sé que, mira, esa foto causó ciertas controversias. Y te lo pregunto, porque podrías pensar como que quieres hacer entender como que la mujer... Mire, yo tengo hace mucho yo fui a Cuba a algo que tenía que ver con, era un taller, seminario que hablaba sobre el tema del SIDA. Yo fui invitada como en la parte comunicacional, porque yo trabajaba comunicación internet con la UNESCO. A eso me ayudó mucho Magali Pineda, que también la recuerdo mucho, que fue quien de las personas, gran mujer claro, también, que me inspiró a luchar por la igualdad de género. Y recuerdo que ahí, entre las cosas que sucedieron, además que habían muchos grupos distintos, habían grupos de personas homosexuales, lesbianas, también transexuales, temas de mujeres, LGTBTQ, estaba todo. Y recuerdo que una postal que la tengo, hasta le saqué copia para no perderla, tenía una mujer con este bigote y decía como valor agregado, decía en el bigote. Y siempre eso me ha acompañado. Cada vez que yo me he movido de oficina, esa postal se va conmigo por el valor agregado que da el bigote. Realmente lo que yo quise expresar era que la Secretaría de Igualdad de Género no importa si tú eres hombre, mujer, trans, lo que tú quieras interpretar. Y bueno, quizás para personas que lo ven así como tú quieres ser hombre o igualarte al hombre. Tú eres muy femenina. En algún momento, pues le causó, sí, amiga mía, feminista de más tiempo que yo, con las cuales yo he aprendido mucho también. Me decían, ay, Claudia, pero ¿para qué tú te pusiste a eso? Y no sé qué. Digo yo, bueno, pero mira, nada, que me gustó la cosa de ser un poco distinta, un poquito atrevida. El PLD es un partido como a veces que se ve muy rígido. Y era una campaña interna también, entonces esa fue. No hay mucho. Y ganaste. Yo creo que tú fuiste de las más votadas. La segunda más votada. Sí, yo gané, fui la segunda mujer más votada. No lo esperaba realmente, porque yo trabajaba mucho para que muchos compañeros pasaran, no tanto enfocada en que yo fuese la más votada, para ser sincera, porque luego que tú estás ahí dentro, ser más votado o no más votado para mí no es lo más importante. Se oye muy bonito, la verdad, que uno lo dice, pero en ese momento a mí me gusta, yo soy muy de que entren más personas, porque yo digo que a veces una golondrina no hace verano, y dentro de un espacio tan grande siempre tener buenos compañeros que tengan ideas parecidas a las tuyas. Y luego sí, para lo de la secretaría, yo me sorprendí porque yo competí con 2 compañeras de mucha larga data con el tema de género. Yo venía más del área de eso, de trabajar el género con lo que es la brecha digital de género y la sensibilidad que pues tengo y todo eso. Sí le hice una documentación muy interesante al comité político de primera instancia, porque como no era dentro del partido quizás
reconocida en materia de género, pero sí reconocida como una persona que siempre está viendo dónde dejan a las mujeres fuera, entonces quizás los grupos más jóvenes, y fueron ellos quienes me entusiasmaron para que participara. Entonces ahí, bueno, me fue bien. Bien, con tu permiso, Claudia Rita, ya se nos agotó, interesante la conversación, la primera parte. Nos vamos a comerciales, pero retornamos con Claudia Rita Claro que sí. Abreu Herrera, quien es titular de la Secretaría, tengo que leerlo porque todavía me de Igualdad y Equidad de Género, porque era más fácil decir Secretaría de la Mujer. Pero me gusta el título. Qué bien. Porque es abarcador. Claro. Igualdad y equidad. Volvemos en unos minutos. Para muchos antifeministas sería la palabra. Siempre dicen que nunca va a poder existir igualdad entre hombres y mujeres. Y tú abogas precisamente por igualdad. Yo entiendo que en el caso de la equidad es distinto, pero ¿qué tú podrías decirme al respecto sobre eso? Bueno, nunca quizás en el proceso de la vida que esa persona tenga, pero hay que seguir luchando. Yo entiendo que se busca, la igualdad de derechos se mal comprende. La gente cree que uno busca una igualdad de parecerse físicamente o una igualdad no sé de qué cosa, es una igualdad de derechos. Y hay muchas cosas que la gente no entiende en sentido natural porque es algo cultural y por eso se nos hace a las mujeres también muy difícil trabajar con las propias mujeres, porque si dentro de una cultura a ti te ponen ciertos roles y te los repiten y te los repiten, pues tú lo normalizas. Y trabajar para desnormalizar eso no es fácil. Recientemente yo tuve la oportunidad de contestar un artículo que escribió el señor Franklin Almeida hablando sobre la mujer en la política. Como habló de todas las mujeres, pues yo me lo tomé para mí como mujer porque entendía que era importante resaltar que ese artículo manifestaba lo que se denomina violencia política de género. Porque cuando tú le atribuyes... Me gusta el título, violencia política de género. Claro, cuando tú le atribuyes ciertas características, por ejemplo, él decía, que las mujeres en vez de tal cosa se ponen a competir entre ellas. Entonces tú dices, bueno, pero desde que el mundo es mundo, yo veo los candidatos compitiendo entre ellos, hombre. Entonces, competir entre nosotras dependiendo a lo que tú te refieras, porque si son dos mujeres que están compitiendo por una regiduría, pues como yo no veo qué tiene de malo. ¿Me entiendes? Y así tenía una serie de pinceladas que van haciendo que las mujeres como que nos quieren como diferenciar. Por eso yo uso mucho la palabra personas y digo que las personas somos iguales en muchísimas cosas. Tenemos cosas buenas, cosas malas, pueden ser serias, honestas, pueden ser deshonestas, sinceras, o sea, y cuando tú le quitas el género y lo ves como en sentido general, luego entonces tú te das cuenta que no tenemos tantas diferencias, que lo que tenemos son unas reglas, que es lo que le dicen en la educación, un currículum oculto, donde a las niñas incluso en los libros de texto a veces se les pone de ejemplo, si estaba lavando 4 platos, se les rompió uno, cuánto le quedan, o sea, ese tipo de cosas. Por eso es que la educación con perspectiva de género es muy importante para ir deshaciendo esos roles que son los que van a permitir pues que la mujer entremos a otros espacios. Entonces, ahí siempre a las feministas la quieren poner, tú sabes, como estereotipadas. Ahora qué bueno que tú tratas eso, porque aquí hubo un gran debate cuando un ministro de Educación del gobierno de ustedes... Sí, Antonio Peña Mirabal. Exacto, yo trabajé Antonio con Peña él Mirabal también. Trató de introducir la educación de género y fue muy cuestionada por diferentes sectores, porque lo que alegaba era como que trataba de inducir a los niños, a las niñas al lesbianismo, al gay. Mira, a veces yo creo, y esa discusión la tuve en un programa hace poco, yo leí esa resolución no habla de eso. Lo que pasa es que a veces yo creo, y quizá que no se ponga brava conmigo las personas que yo considero que son extremistas, que los grupos extremistas se inventan cosas como para que no pase, para que uno no vaya ni paso a paso. O sea, se inventan cosas para que no pasen las 3 causales porque se van a lo extremo. Entonces nosotros quisiéramos que pasaran las 3 causales, que pasaran cosas como una educación con perspectiva de género. Para eso, por ejemplo, esos clubes que Magali Pineda creó, que empezó como un piloto cuando apenas yo estaba en Indotel y ella estaba desde su fundación y funcionaron, y cuando pasó Carlos Amarante Barea a ser ministro de Educación, pues conseguimos que lo adoptara como parte
de algo oficial, y se empezaron a hacer esos clubes de chicas, llegamos a hacer 80 clubes, y sin siquiera tener dar educación sexual. En esos clubes uno lo que busca es hacer lo que se llama discriminación positiva para buscar cierta equidad. Como se había hecho un estudio donde se entendía que las niñas, por un tema de establecimiento de roles, incluso hasta en las mismas universidades, el ITLA, por ejemplo, en ese momento identificó, ayudó y cambió su estilo, porque cuando una niña o una joven entraba a estudiar mecatrónica, por ejemplo, le empezaban a decir, ay, pero tan linda, y tú con esta cosa, brega con esto sudado, esta maquinaria, vete a estudiar tal cosa, mejor multimedia. Entonces, ese tipo de cosas... sí, bueno, perdón, ahora han estudiado con Día de la Mujer, vi que sacaron una mujer que maneja grúa, mujeres que son taxistas, sí, esa que iniciativa, están haciendo oficios que eran tradicionalmente para hombres. Claro, esa iniciativa tenemos que reconocerse a Magali, porque Magali siempre decía que visibilizar a las mujeres, eso hace que otras mujeres se inspiren, y por eso incluso estaba escuchando que habló la primera ministra de Aruba en esa actividad en la que participé vía internet de la COPAL, y hablaba de los clubes de chicas. O sea, eso se internacionalizó, pero eso nació en República Dominicana. Ahora no está allá. Ahora están abandonados. Ellos dicen que sí, que están, pero realmente no. El tema de género en el Ministerio de Educación ha mermado mucho, porque hay una connotación religiosa dentro de lo que viene siendo la educación sexual, y eso es una cosa terrible, porque eso es anatomía, sencillamente. Conocer su cuerpo, saber... cómo se llama la parte de tu cuerpo, ya a los adolescentes decirles cuándo están hábiles para quedar embarazadas. Yo soy religioso, por eso estoy de acuerdo con la educación sexual, porque eso inclusive ayuda a evitar los embarazos tempranos. Claro que sí, incluso le voy a decir algo, cuando yo que me casé por la iglesia, yo tomé el curso que me pedían, y a mí, dependiendo la orden de la iglesia, porque por ejemplo hay unas que son muy pro que tener muchos hijos, y otras que no le importa la planificación, te enseñaban, y fue hasta un ginecólogo que era de la iglesia a explicarnos. Entonces ahí hay un margen que tiene mucho que ver con la pobreza, porque entonces la clase media, la clase alta sí tiene acceso a educación sexual, pero la clase pobre, que entonces viene de otras situaciones, porque muchas son hijos que tuvieron madres adolescentes que luego se ven abandonadas, entonces se van, no pueden terminar la escuela, no pueden terminar una carrera por cuidar un niño, terminan con otra pareja, tienen otro hijo, o sea, una realidad totalmente distinta que a veces no entendemos, y que cuando tú abandonas espacios como la jornada escolar extendida, abandonas espacios como el tema de los CAI, que ayudaban a los niños con discapacidad, no es que no funcionen, pero no funcionan, no tienen la misma inversión que se le hacía antes. Entonces son situaciones que te mantienen en la pobreza y te mantienen todavía en mayor desigualdad. Ahora que tú has tratado eso, quiero meterte a un tema general, ya nos queda poco tiempo, es decir, ¿cómo tú evalúas la gestión de gobierno y las cosas buenas que hizo los gobiernos del PLD, si han continuado? ¿Cuál es tu evaluación de la presente administración? Yo siempre creo que nosotros en República Dominicana vivimos como que nos quieren someter a un estado de crispación, donde todo lo que se hace hay que cambiarle el nombre, o sea, no podemos saltar a otros temas. Como que es un país como que uno se siente ahogado, de que uno dice, pero si ya se está haciendo, vamos a continuar eso y vamos a hacer lo que falta, porque siempre es un país que le falta muchas cosas. Entonces, creo que ha habido mucho abandono del tema social. Ahora, en la última locución que hizo el presidente, pues parece que al escuchar la oposición que hicimos sobre su discurso del 27 de febrero, pues va a tomar medidas más hacia la sociedad. Por un lado, entendemos que eso es importante porque la función del PLD es estar al favor de las luchas sociales y las conquistas de las personas. Entonces, esperemos que se puedan cumplir. Considero que se está generando más desigualdad, porque incluso la misma medida de apoyar más las importaciones que la producción nacional crea mucha desigualdad, sobre todo si en su plan de gobierno, que yo lo leí muy bien, habla sobre la mujer rural y cómo el 43% de las mujeres rurales o no tienen tierra o no se benefician o tienen que beneficiarse de la producción del campo. Entonces, ¿qué proyectos están haciendo para eso si se está abandonando el campo? ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay muchas cosas pues que uno se queda en una situación de ansiedad y de preocupación, porque son temas que uno quisiera exaltar. Nos dimos cuenta de la importancia que es nosotros tener como país independencia alimentaria.
Nos dimos cuenta en la pandemia, nos dimos cuenta como cuando Puerto Rico le pasó el huracán, que se quedó ahí, que todo el mundo tenía que darle hasta agua. O sea, son cosas que son temas nacionales que nosotros no podemos descuidar. Yo por eso descuidar. justamente decía en un comentario de que a esos sectores que siguieron funcionando a pesar de la pandemia, ahora entonces lo vamos a inundar de importaciones, de productos que se fabrican aquí o produce el campo. Eso es un contrasentido. Claro que sí. Y bueno, yo hubiese preferido pues que se estuviese trabajando en exportar nosotros. Eso es lo que hubiese preferido. Creo que eso daría un gran salto a la República Dominicana. Qué pena no tener más tiempo, pero tremendo debut de Claudia Rita. Que por cierto, y yo me doy un mea culpa, uno tiene un estereotipo de las mujeres de las feministas que no son muy agraciadas estéticamente. Sin embargo, aquí tenemos una feminista que es muy agraciada estéticamente. Bueno, y además más libre. Y además muy preparada. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia Rita. No será la única ocasión, ya te invitaremos al telematutino aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Las recomendaciones que me dieron sobre ti fueron muy correctas. Estuvieron bien hechas. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Continuamos en Propuesta Semanal.